Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios. El mensaje de hoy lo he titulado Formación del carácter de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, no podremos desarrollar nuestro verdadero carácter. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo declara: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La angustia, vemos aquí el deseo de un verdadero pastor. Cuando un padre ama a sus hijos, sufre por ellos. Cuando un pastor ama a su rebaño, su corazón se quebranta al verlos desviarse del camino de la gracia. Esto es lo que destilan las palabras de Pablo, que era apóstol y maestro, pero sobre todo era padre espiritual. Se lamenta porque los gálatas que habían comenzado en el espíritu ahora se estaban dejando esclavizar por el legalismo religioso. Pero Pablo no les reprende con dureza, abre su alma y dice: hijitos míos, no los desprecia, los ama, aunque estén confundidos, y su clamor, su deseo lo lleva a hacer una gran declaración de una gran verdad: la necesidad de tener el carácter de Cristo formado en nosotros. Por eso declara: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hoy, a la luz de estas palabras, vamos a ver tres aspectos del verdadero ministerio cristiano y la vida espiritual. Primero el dolor, luego la meta y luego el proceso de que Cristo sea formado en nosotros. Vemos el dolor de un padre espiritual. Él dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo habla como una madre o un padre que gime, que clama por sus hijos. Él ya había sufrido cuando les predicó por primera vez, pero ahora sufre por su inmadurez espiritual. El ministerio auténtico no es teoría, sino práctica y doloroso. No se limita a predicar mensajes, se sufre por las almas. No se trata solo de ganar miembros en número, sino de formar a Cristo en ellos para que sean verdaderos discípulos. El siervo, el ministro del Señor, que no sufre por las almas, predica pero no pastorea. ¿Por qué dolores de parto? Porque en un parto hay lucha, hay esfuerzo, expectación y también hay resistencia. La vida de Cristo no se forma en el creyente sin lucha, sin batalla. Hay que romper el cascarón del ego, el orgullo y la autosuficiencia. Por poner un ejemplo, para poder degustar el sabor de una nuez, hay que romper primero la cáscara. Luego tenemos la meta del Evangelio: Cristo formado en nosotros. Este es el centro del mensaje. Pablo no quería que se parecieran a él, ni siquiera que supieran más que él, ni que adoptaran costumbres religiosas. Su clamor era Cristo en ellos. ¿Qué significa que Cristo sea formado? Que su carácter se vea en nuestra vida. Esa mansedumbre, ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Todo esto es el fruto del Espíritu Santo. Que nuestras relaciones sean como las de Cristo, que su presencia gobierne en nuestro ser interior, que no vivamos por reglas externas impuestas por una determinada religión, sino por la vida interna de Cristo, que su propósito dirija nuestro caminar. Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 15 también nos dice: ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cristo no vino a mejorar al viejo hombre, sino a crucificarlo en la cruz y así formar una nueva criatura en nosotros. Y luego está que esto es un proceso constante. Él añade: hasta que. Pablo no habla de algo automático ni instantáneo. Usa una expresión que indica proceso, perseverancia, tiempo y trabajo. Hasta que. La formación de Cristo en nosotros es progresiva. Es un proceso que empieza con la salvación, con el nuevo nacimiento, o sea, con la regeneración por el Espíritu Santo, pero continúa con la santificación. No basta con haber nacido de nuevo, hay que crecer hasta la madurez de Cristo. No se forma con solo conocimiento, sino por transformación. No se trata de asistir a la iglesia o a cultos solamente,
sino de permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter cada día. Muchos se conforman con ser salvos del infierno, pero pocos se dejan formar a la imagen de Cristo. Yo preguntaría, ¿está Cristo siendo formado en ti o solo tienes una forma externa de cristianismo? ¿Hay áreas de tu vida donde el carácter de Cristo aún no se refleja? Impaciencia, orgullo, frialdad espiritual. ¿Estás dispuesto a sufrir por otros, como Pablo, hasta que Cristo se forme en ellos? El ministerio no es un éxito humano, sino dolor por las almas. La meta no es hacer cristianos religiosos, sino discípulos semejantes a Cristo, semejantes al Maestro de los Maestros. El verdadero evangelio no es información, sino transformación. El verdadero ministerio no es impresionar, sino formar a Cristo en las almas. Tenemos que desear ser como Cristo, desear que su carácter se forme en nosotros hasta que podamos reflejar ese carácter al mundo que nos rodea. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.